¿Cómo están? Saludándolos nuevamente desde su canal Vibración Cuántica del Ser y deseándoles a todos un nuevo año muy feliz, el año 2021 con mucha prosperidad, con muchos éxitos, con todo lo mejor de este mundo para nosotros y con muchísima salud. Reciban un abrazo, un saludo cuántico muy efusivo para todos ustedes, queridos amigos. Un muy feliz año. Y estamos aquí nuevamente con todos ustedes para empezar un año que esperamos que sea de mucho conocimiento, en donde nosotros podamos transmitirles algunos secreticos que tenemos a nivel de la física cuántica, de la psicología cuántica, la medicina cuántica, porque observamos el año pasado que ahora todo es cuántico. Entonces hay física cuántica, mecánica cuántica, secretos cuánticos. Y la verdad sí, la vida es cuántica en todos los sentidos que nosotros lo podemos ver porque es lo inesperado. Son cosas que de pronto llegan y que si uno las sabe utilizar, lo llevan a caminos totalmente inexplorados que le dan un futuro aparentemente incierto, pero que es lo que uno afortunadamente ha venido buscando, ha venido construyendo desde ahora y desde vidas anteriores. Cuando hablamos de lo transgeneracional y lo transpersonal, dos especializaciones en las que nosotros hemos profundizado bastante, podemos analizar que lo transgeneracional va precisamente por las generaciones de generaciones anteriores y que, según se ha venido analizando, lo heredan los hijos y los hijos de los hijos. O sea que nosotros también somos un producto de las herencias de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos y de nuestros bisabuelos. Y de querer ser leales a Y de ellos, querer ser leales a nuestro a sistema nuestro familiar, sistema porque familiar. siempre todos tenemos un sistema familiar, pero un sistema familiar que en parte yo siempre he venido sosteniéndolo, uno es leal, pero es desleal, porque uno se queda con el último apellido que uno lleva en ese sistema familiar, pero Y olvida olvida de alguna muchísimos manera apellidos. sus otros apellidos de los Claro. cuales ha venido. Claro, por ejemplo, que yo haya analizado en lo que he visto y me he puesto a estudiar, y yo tengo apellidos dentro de mi linaje, apellidos Jiménez, Rojas, Vela, son apellidos que ya para mí, Van pasando, se van olvidando, se van quedando atrás. exactamente. Pero en lo transgeneracional lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer a todos ellos, a los que nos dieron la vida, a los que estuvieron involucrados para que nosotros estemos vivos. Cada uno de ellos ocupa un lugar muy específico, muy importante dentro de nuestro sistema familiar y a nosotros nos queda honrarnos, reconocerlos e integrarlos en nuestro sistema familiar. O sea que el árbol genealógico sí funciona. Claro que sí, claro que sí, en la medida en que nosotros eh, tomemos conciencia y empecemos a incluirlos en nuestro sistema familiar, empecemos a darles el orden que les corresponde, empecemos a darles el lugar que les corresponde y a darles las gracias por habernos dado la oportunidad de estar vivos. En esa medida nuestra vida va a empezar a cambiar, va a dar giros y se van a dar diferentes cambios en nuestro sistema. Y eso lo han podido comprobar muchas personas de las que han estado en nosotros con terapia. Y precisamente estaba yo analizando y pensando en ese viaje cuántico que se hizo en la película Coco, en donde el actor principal, que es un niño, de pronto llega el 31 de octubre, que es el día en que se festeja el Día de los Muertos en México, y tuvo ese viaje cuántico en donde pudo trasladarse al, a esa dimensión en donde se encuentran sus familiares muertos y empezar a descubrir cosas increíbles que nosotros conocemos como Como psicólogos, los secretos, como los secretos, como los los no no dichos, dichos, como los síndromes los de, excluidos, como los excluidos también. también. Y empieza a descubrir una cantidad de cosas que aparentemente por ya haber muerto sus ancestros habían desaparecido. Ya habían dicho, muy posiblemente en la misma familia había dicho, ya eso se olvidó, ya murieron, fulano de tal, y ya se acabó. Está prohibido nombrar a fulano de tal. Y prohibían nombrar a determinada persona simplemente porque no seguía las reglas, simplemente porque no hacía las cosas tal como el sistema quería que las hiciera. Exactamente, entonces si miramos esta película, este chico quería ser músico, pero la familia toda se oponía porque
aparentemente había quedado un no dicho, un secreto, algo oculto para allá en el pasado, en donde no querían saber Entonces, nada de era esa. prohibida esa profesión. Exactamente, pero por un secreto o por algo que sucedió a un familiar. Pero ahí también había una exclusión. Ahí también habían excluido, o esa persona se había excluido, e inmediatamente el sistema lo excluyó también de ahí, de ellos mismos. Estamos hablando del sistema familiar. Del sistema familiar, Porque es que claro. cuando decimos el sistema, aparentemente es como si estuviéramos hablando del sistema de computación. No, Pero del sistema familiar. exactamente. Entonces, claro, lo excluyeron sistemáticamente y donde cada vez que estudiamos las exclusiones, nos damos cuenta que se repite una exclusión una y otra vez hasta que esto sane completamente, hasta que la familia llegue a tomar conciencia y ya se terminan esas exclusiones en el Sí, sistema familiar. pero por lo regular el sistema busca la forma de subsanar todo esto, pero busca la forma también de que todo vuelva a su lugar. Entonces el mismo sistema familiar busca mostrarle a los integrantes de este sistema lo que sucedió o el excluido que está allá. Y busca de diferentes formas. En muchas ocasiones hay suicidios, hay personas esquizofrénicas y muchas otras cosas que se presentan ahí precisamente para que el sistema empiece a equilibrarse. Exactamente, hay muchas cosas que si uno empieza a investigar, las va a encontrar en antepasados como una repetición para uno o para las nuevas generaciones. Y se van repitiendo, Y se sí. van repitiendo. Entonces, en el caso de esta película, de este chico, él no podía llegar a ser músico porque esa persona excluyó, o ese sistema familiar excluyó a ese músico anteriormente y no querían saber nada de la música. Pero él seguía insistiendo en esa lealtad que él debería tener y se fue a buscar a su tatarabuelo, a su antepasado, Para buscar el permiso para para ser buscar músico. una bendición, para buscar el permiso para que él pudiera ser músico. Sin embargo, se encontró con la gran sorpresa que a quien iba a buscar, que era su tatarabuelo, no era su Era tatarabuelo. una persona Había que lo una estaba mentira, suplantando. habían ocurrido robos ahí, habían ocurrido exclusiones, habían ocurrido Suplantaciones. suplantaciones, una cantidad de cosas que uno ni por imaginación podría saber que le estaban sucediendo. Sin embargo, cuando logró encontrar el propio abuelo y cuando se dio cuenta que lo habían envenenado en su vida real y cuando se dio cuenta que no lo dejaron llegar a su casa y cuando se dio cuenta que lo estaban acusando y juzgando mal, él llegó la conciencia en esa familia y posteriormente pidió la bendición a su verdadero tatarabuelo. El tatarabuelo le dio la bendición, le dio el permiso de ser músico, regresó de ese viaje cuántico nuevamente a la Tierra y el chico pudo hacer realidad ese sueño que tuvo de ser músico y llegó a ser muy famoso. Y le Pero, reconoció también al tatarabuelo exactamente. precisamente esos derechos que la misma sociedad le había Y quitado. le dio su lugar. Le dio el lugar en el sistema familiar que le correspondía como su tatarabuelo. Entonces, al darle el lugar a esa persona que fue excluida, que se fue, que desapareció, que no la volvimos a recordar, entonces el sistema se equilibra, sistema familiar, y las cosas empiezan a arreglarse en muchos aspectos, en la salud, en lo emocional, en lo material, etcétera. En muchos aspectos se va equilibrando el sistema familiar. Pero bueno, les vamos a dejar de tarea que miren la película Coco, que es de dibujos Y que la animados, analicen. y que la analicen. Analicen paso por paso lo que sucede en esta película. Sí, pero vea que yo quería empatarlo con algo que nos ha sucedido en varias ocasiones, porque aparte de la parte transgeneracional, nosotros buscamos estudiar y profundizar. Eso fue desde el momento en que empezamos a estudiar psicología, que no fuimos muy bien aceptados con esa temática, que fue las constelaciones familiares. Y entonces nosotros empezamos a trabajar con las constelaciones familiares, que no es más que otra cosa de tratar de buscar la solución a esos problemas ancestrales que hay. Se desatan Se esos sueltan nudos, los se nudos. sueltan esos nudos Se, y inmediatamente el problema que está viviendo ese sistema familiar se va solucionando como por arte de magia, como una cosa que le dijeran, vea, ya se arregló el problema. es como si uno jugara ajedrez, se colocan las fichas en determinada forma
y de acuerdo a como se presenta en ese momento la situación de la persona que está consultando. Entonces se colocan las fichas y se van acomodando de acuerdo a cómo se va moviendo en ese momento, se van moviendo las cosas, cómo se van presentando. Entonces se van acomodando y automáticamente el sistema familiar eh, empieza a dar los cambios de acuerdo a la constelación. Sí, y precisamente en la película Coco se observa cómo se arregla una cantidad de problemas del sistema familiar que donde querían ser zapateros, pero la verdad era que habían sido músicos y se volvió a encaminar nuevamente el sistema. Pero miremos cómo algunas empresas han solicitado ayuda, especialmente de nosotros, para que les ayudemos en problemáticas y en problemas que vienen sucediendo en situaciones de quiebra, en situaciones de económicas muy conflictivas y empezamos a estudiar profundamente en las constelaciones estructurales los problemas de esa empresa. Y por ejemplo hay una empresa especialmente que pudimos empezar a tratar y la primera pregunta que le hicimos a uno de los socios es, pero ¿quién fundó esto? Dijo, no, mi tatarabuelo. Bueno, el tatarabuelo fue el que la fundó, pero ya había muerto. Y le dijimos, y ya ustedes lo reconocieron, le dieron su lugar que él le fue, honraron por lo que lo hizo honraron, por la familia. le dieron el puesto, que él es el autor de que tantas familias estuvieran trabajando, que estuvieran viviendo bien. Dijeron, no, no pusimos fotografía, no pusimos nada que resaltara ese nombre. Porque en todos los sistemas familiares se debe respetar el orden, las jerarquías. Y hay unas jerarquías, por ejemplo, en las empresas, en donde están los gerentes, están los fundadores, los gerentes, subgerentes, administradores, y así cada uno en su orden, y esas jerarquías, ese orden se debe respetar. Exactamente. Sin embargo, nos hicieron caso, honraron a esa persona, le colocaron su fotografía, le dieron las gracias, le dijeron ante los empleados, esta persona fue la que tuvo la La idea de fundadora. crear esta empresa, por ustedes, su familia, si todos están ahí. Y la empresa empezó a solucionar sus problemas como por arte de magia. ¿Por qué? Porque eso es cuántico lo que está sucediendo ahí. Se maneja como por arte de magia, si lo puede uno llamar así, que se solucionan los problemas. Entonces uno diría Es que sea como simplemente, hablar con los muertos, y no es que esté hablando con los no, muertos, no sino es la parte simplemente, energética de cada uno. sí, es simplemente acomodar las fichas, como en una partida de ajedrez, bueno, en fin, se colocan las fichas en el lugar adecuado y la energía cuántica se encarga del resto, de arreglar, de acomodar las diferentes situaciones en las empresas. Bueno, sí, entonces miremos cómo se pueden entonces arreglar los problemas del pasado de los sistemas familiares, de las empresas, pero también en muchas ocasiones ha sucedido que personas vienen con unos conflictos que no saben ni cómo solucionarlos y sin embargo con las constelaciones familiares o con las constelaciones espirituales que también sabemos manejar, hemos podido lograr llegar a que la persona tome conciencia de esa problemática y después nos encontramos con ellos más adelante y dicen, no, el problema se fue solucionando. Ya ni me acordaba de ese problema, ya se Sí, solucionó, ya se arregló. esa terapia se hace cuando hay conflictos en las empresas, cuando las empresas están funcionando mal, por A, B, C motivo. Cuando hay, por ejemplo, mujeres que encontraron con su esposo que es un borracho, que las maltrata y se separan y dicen, no, yo no quiero saber más de borrachos, maltratadores. Se consiguen Ah, una esas persona son, diferente y vuelve a caer que es un borracho, eso que es un ya es, maltratador. eso ya saliéndonos de las constelaciones, Sí y no. de las constelaciones de empresas y esto, entonces ya viene como a ser una constelación para la persona. Pero pues todo es energético y todo está unido. Cuánticamente todo está unido. Si no funcionamos bien nosotros como personas, no funciona bien nuestra familia, no funciona bien nuestro entorno, Nuestras no relaciones. funciona bien todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, en cuanto nosotros solucionemos nuestra vida, solucionemos nuestras cosas, nuestras dificultades, entonces podremos solucionar más fácilmente todos los problemas de nuestra familia y nuestro entorno. Recordaba yo, por ejemplo, con un maestro que teníamos un seminario en un diplomado de constelaciones familiares en psicoterapia transpersonal, cómo
una persona se le detectó, haciéndole el análisis, de que le faltaba energía masculina sana de sus ancestros. Entonces se hizo la terapia para reacomodar esa energía sana de los ancestros y con solamente una terapia que se le hizo, la persona cambió totalmente Claro, su estructura y cambió su forma de pensar. claro, Simplemente porque fue manejarle la energía un sí, poquito. pero es que es muy importante en eso, en esas terapias, en las constelaciones, en las terapias transpersonales que nosotros Que manejamos, lo llaman ahora en algunas partes de tercera y cuarta de tercera generación. y cuarta generación, es muy importante que la persona tome conciencia, llevarla hasta el momento de que empezaron las cosas, qué estaba sucediendo en ese momento, qué conflictos tuvo, con quién tuvo disgustos, y de ahí partir qué enfermedades ha tenido, qué síntomas, qué traumas, y empezar a sanar desde ahí, pero llevando a la persona a tomar conciencia, a que se dé cuenta que le estaba ocasionando este problema. Sí, ahí entraremos ya nosotros a muchísimas cosas porque entonces empezamos a mirar que casi que todo lo que nosotros vivimos está manejado por una situación anterior, por, nuestra parte emocional, nuestra parte sentimental, La parte nuestra parte económica, económica, la parte nuestra económica. parte de progreso en ser una persona que no puede sobresalir sobre un grupo determinado. Pero sí, de no poder sobresalir. Pero en muchas ocasiones vamos nosotros al análisis, a diagnosticar, a analizar a la persona y nos damos cuenta que no saben en dónde están parados ni saben para dónde ir. Cuando nosotros les preguntamos para qué camina, para qué avanza o su proyecto de vida, ni siquiera no tienen ni idea para dónde van, ni qué van a hacer, ni cuál es su proyecto, ni nada, 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 no sabe nada. ¿Sí? Son en nuestras terapias de tercera y cuarta generación, son tan mínimas, tan sencillas las preguntas que a veces la persona contesta sin darse cuenta, algo que para uno no tiene sentido, pero que si uno lo profundiza y lo analiza, sí, tiene una lógica Con con una una sola sola palabra. palabra nosotros podemos darnos cuenta de dónde viene el problema. Si fue ocasionado hace un año, 2 años, si llevamos a la persona a ese momento, la llevamos a vivir ese momento y de ahí partimos para sanar. Entonces, esto es ya lo transpersonal. Ir más allá de lo personal para poder buscar, ubicar en dónde está el problema y de ahí partir para la sanación. O sea que tendríamos una memoria colectiva o una memoria individual, eh, digamos una memoria cuántica, en donde aparentemente usted no se recuerda nada, pero todo lo tiene allá en el Esas recuerdo. memorias quedan en nuestro subconsciente. Todas las memorias quedan grabadas ahí. Y todas por lo regular quedan grabadas en nuestro ADN. Por eso a través del ADN hay muchas cosas que se van repitiendo de generación en Me generación. acordaba yo ahorita de una terapia que hicimos por allá en una Semana Santa con una cruz y empezamos a adaptarla nosotros en el análisis que hicimos cuántico, que cada uno de nosotros traemos nuestra propia cruz. La cruz que traemos de nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos y todas las generaciones anteriores. Y empezamos a manejarla hasta tomar conciencia y desatar esos nudos y los problemas empezaron a arreglarse como por arte de magia. Porque es que ahí sí, yo creo que lo que decía Einstein es muy cierto. El universo es tan inmensamente grande y todo se viaja a una velocidad de la luz, pero el universo se puede doblar. Y la vida, la existencia de uno como ser humano se puede doblar. Y los problemas que parecían imposibles de solucionar, simplemente a través de estas teorías, de este manejo cuántico, de estas constelaciones, de estas nuevas terapias, se vuelven tan fáciles que es como si se doblara el tiempo y se solucionara con mucha facilidad. Es como si se pusieran de frente. Y en nuestras terapias, pues nosotros colocamos el problema frente a la persona. Le hacemos ver en dónde está su realidad, en dónde está su problema, se lo colocamos de frente. Y al mirar uno de frente los problemas, encuentra más fácil la solución Ahora que sí, cuando uno los evita. ahora sí entiendo por qué usted está diciendo es que el dinero me persigue. Ahora sí me di Porque yo cuenta. lo miro de frente. Ok. Se nos Bueno, agotó el tiempo, se nos va desafortunadamente. agotando el tiempo, entonces nuevamente les pedimos que durante estas cabañuelas
vivan lo mejor que puedan. Vivan cada día como si fuera el último día, en mucha armonía con su familia. Traten de estar sanos, de estar alegres, de tener plática en el bolsillo, de estar muy bien arreglados, con sus mejores ropas. De Si no no, disgustar con de nadie. no disgustar con nadie. Si no tienen para estrenar, no estrenen, pero colóquense lo mejor que tengan. Dar gracias al universo, darle gracias al Todopoderoso, al Creador del universo, por todo lo que hemos recibido, por nuestras familias. Recuerden que la gratitud es maravillosa y cada vez que nosotros agradecemos, recibimos millones de beneficios. Entonces Increíble agradezcamos como las gracias y el saludo son tan importantes. Por eso yo admiro mucho a la gente campesina en Colombia, porque uno va en el campo por allá, en una vereda y lejana, saludan. y todo el mundo, sin conocerse aparentemente, buenos días, buenas tardes, hasta ¿Cómo luego, que estén muy está? bien. Y nosotros en las grandes ciudades no tenemos esa costumbre. No. Además sería muy difícil porque en una ciudad como Bogotá, No es difícil, saludar es fácil. para uno saludar a todas las personas que pasan por al pie de nosotros sería pues como desgastante. Pero sí podemos tener el hábito de saludar cuando entramos a determinado lugar, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, porque muchas veces ni siquiera en nuestro hogar nos levantamos y somos como animalitos. Y ni eso, porque los animalitos se saludan eh, rozándose, bueno, tienen su forma de saludarse. En cambio, nosotros nos levantamos y ni siquiera miramos a la persona que está Eso cerca de cuánticamente nosotros. no es conveniente para nuestro diario vivir. No, debería de haber más unión, bueno, mejores costumbres para que todo fluya a nuestro favor, para que pueda haber más comprensión, más entendimiento entre todos nosotros. ¿Sí? Y se nos agotó el tiempo ahora sí, mi querida y bella psicóloga. Bueno, queridos amigos y amigas, les deseamos un muy feliz año 2021, número 5, y que este año nos traiga a todos, primero que todo, la salud. La salud, el amor, la unión, muchísima prosperidad y lo mejor del mundo para todos ustedes, que sus proyectos, sus metas se les realicen y mucho amor. Y con mucha prosperidad y abundancia para todos ustedes. Un Un abrazo saludo, cuántico un gran desde, abrazo cuántico de luz desde Vibración Cuántica del Ser. con cariño. Hasta pronto.